Señor presidente, señorías, al público que nos acompaña un especial saludo porque de esto entienden. Yo quiero expresar mis primeras palabras de condolencia, de solidaridad con las víctimas de ese trágico accidente ferroviario de estos pasados días y poner pues lo que podamos hacer al lado de la familia, de la gente que lo debe estar pasando muy mal. Comprendo, por tanto, hoy la ausencia del presidente del Gobierno por esta razón, más que justificada, pero a mí me hubiera gustado tenerle hoy aquí al presidente del Gobierno porque él es el último responsable de este Gobierno. Miren, vienen ustedes aquí con un plan, con un nombre rimbombante. Hablar de estrategia es hablar de palabras mayores, hay que ser muy ambicioso. Una estrategia para luchar contra la exclusión, contra la pobreza y por el desarrollo humano debe suponer un cambio sensible en casi todo lo que nos pasa, desde la economía a la distribución de la riqueza, desde la fiscalidad a los derechos sociales. Y este documento no hace eso. Este documento es una especie de quiero y no puedo. Pero lo presentan ustedes, vienen ustedes hoy aquí a rastras, a empujones, a trompicones. Vienen ustedes hoy aquí con una propuesta que trata de confundir a la ciudadanía y que desgraciadamente no va a servir para lo que ahora toca hacer. Y es medidas urgentes y extraordinarias, un plan de choque para paliar la grave situación de los que se han quedado fuera y su enorme deterioro. Es evidente que esto de la pobreza siempre existió en nuestro entorno social y que tiene profundas raíces en la distribución injusta de la riqueza y de las oportunidades que nuestra sociedad da. Pero en esta crisis económica que hemos vivido, se han quedado demasiada gente en la cuneta, 6 millones de parados, casi 400.000 aquí, donde el 40% de los de aquí no tienen ninguna prestación, 40.000 familias sin ningún ingreso. Y frente a eso vienen ustedes con un documento, insisto, con una denominación rimbombante que trataré de poner en cuestión, desgraciadamente. Esto no se lo han creído ustedes desde el principio, no se lo han tomado en serio desde el principio. Algunos hemos venido en esta tribuna desde el principio de la legislatura a poner en evidencia que el deterioro socioeconómico de amplios sectores de la ciudadanía merecía un esfuerzo por parte del Gobierno, poner en su agenda un asunto tan prioritario como ayudar a la gente que lo ha perdido todo o casi todo. Y es tan así que a principios de este año, después de 5 o 6 intentos, presentamos una PNL desde Nueva Canaria que al menos rompió el ritmo que este Gobierno tenía en relación a la pobreza y a la exclusión. Les obligamos a ponerlo en la agenda. Y este Parlamento ha discutido aquí en estos 6 meses 10, 12 veces sobre la necesidad de actuar. Ustedes mismos presentaron una PNL que nosotros apoyamos donde pedían 1.000 millones de euros al Gobierno de España para este asunto. Por cierto, no se comprometían a nada de recursos propios cuando las políticas de atención a las personas y a las familias son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y después de tanto discutir, vienen ustedes con un documento, insisto, con una denominación impropia y donde confunden a la ciudadanía. Es decir, no es verdad que existan 190,9 millones para la atención de las personas en exclusión o en riesgo de exclusión. No es verdad. 80 millones son de programas de incentivación, de promoción económica que nada tienen que ver con la atención a las personas. De programas que ya veremos cómo funcionan. A ver qué pasa con Jeremy o a ver qué pasa con los programas de parques tecnológicos a los que algunos conocemos que llevan 5 años dando vueltas. Intentar colocar en la ficha financiera de un plan de pobreza 80 millones de programas de préstamo, de crédito, difíciles de gestionar, muy difíciles de penetrar y asociarlo a lo que ahora es una necesidad ineludible, que es atender a la gente que no tiene para comer, para pagar el agua o para tener un techo, es
inaceptable, es decepcionante, no es tolerable. Y además les va a durar lo que les va a durar. Porque dar la sensación de que tenemos 190.9 millones es generar expectativas. Dar la sensación de que va a haber respuestas. Y no las va a haber porque este plan no lo intenta, o no lo intenta en su justa medida. De manera que, primera consideración, deben ustedes retirar de este plan los 80 millones asociados al programa Jeremy y los 50 y pico millones en total de parques tecnológicos. No tiene sentido poner eso ahí, porque ¿saben qué piensa la gente de los ayuntamientos, de las ONG? Que mañana les van a tocar en la puerta para ver dónde están los 190 millones, y no existen 190 millones en 3 años. Eso no es verdad. Segunda consideración. Aquí lo que se ha solicitado, lo que se pide, es ahora un plan de choque, porque es evidente, y algunos en esta tribuna hemos consumido lo sustancial de nuestros tiempos para cuestionar esta crisis, sus orígenes, cómo la enfrentamos. Y hemos discutido aquí la orientación, por cierto, que ustedes han seguido el rajatabla, la orientación de los recortes. En esta comunidad se han recortado en 5 años 3.643 millones de euros de los que ustedes presumen. Por cierto, más de 100 en políticas sociales, más de 100. Presupuesto inicial del año 9, presupuesto inicial del año 13, hay una diferencia de 100 millones en políticas sociales. Pero es que en el presupuesto del año 13, ustedes recortaron 16,6 millones y en el mejor de los momentos de este plan van a recuperar 11. En el año 14, que es un año completo, ustedes van a recuperar 11 de los 16,6 que recortaron este año. De manera que esto no es creíble. Ustedes no hacen ningún esfuerzo adicional para atender a la gente que lo está pasando mal. No es verdad. Ya nos gustaría que fuera verdad. ¿Sabe dónde único hay recursos adicionales? En el plan de empleo social. ¿Y sabe quién pone esos recursos adicionales? Los ayuntamientos de Canarias, que no son competentes en esa materia. Esa es la realidad. Aquí lo único concreto y adicional para la atención de las personas que están en esta trágica situación es el plan de empleo social, y no lo pone el gobierno, lo ponen los ayuntamientos, la mayoría de ellos en la miseria. De manera que, señora consejera, y lamento e insisto, aunque comprendo la ausencia del presidente, esto no responde a lo que se reclama, esto no responde a lo que se demanda, esto no responde a lo que ahora debe ser una prioridad, que es enfrentarnos a la pobreza y a la exclusión con un mínimo de recursos. Y lo hacemos en la comunidad que tiene los peores ratios de desempleo. Bueno, hay 2 comunidades que tienen peores ratios de desempleo que nosotros, ¿no? Que es Andalucía y Extremadura. Por cierto, mejores tasas en relación a la pobreza. ¿Saben por qué? ¿Cómo es posible que Andalucía y Extremadura, con más paro que nosotros, que se correlaciona con la pobreza y la exclusión, las tasas de paro, tengan menos pobres que nosotros? ¿Saben por qué? Porque tienen unas políticas sociales mejor dimensionadas. Por eso en todos los estudios aparecen menos tasas de pobreza y de exclusión en comunidades con más paro, porque allí se comprometen más en las políticas sociales. De manera, señora consejera, que esto no es ni una estrategia ni un plan de choque. Esto es un intento de pasar página, de vestir el santo, de zafarse de un debate que ha sido incómodo para ustedes. Y yo me voy a aprovechar de lo que dice usted en los periódicos, que este es un debate abierto y está dispuesto a escuchar propuestas. Pues le voy a hacer 4 propuestas. Quite lo que no tenga que ver con la atención a las personas y a la familia. Quítelo de ahí. No traslade falsas expectativas a la ciudadanía. Saquen los 80 millones de plan Jeremy y de parques tecnológicos que nada tienen que ver. Y si quisiera poner algo para inflar la cifra, pues entonces le recomiendo que ponga las políticas activas de empleo, porque eso está más vinculado. O que ponga las inversiones en carretera, porque está más vinculado para la generación de empleo. Pero el plan Jeremy, ya lo verán ustedes, que alguna experiencia tiene el que les habla los asuntos, lo difícil que es promover crédito para la innovación en este momento. Muy difícil. Ya lo verán. Porque además va a ocurrir una cosa irremediablemente, y es que el año que viene nosotros seguiremos aquí, y ustedes espero que también, y le vamos a pedir cuenta de los resultados, y con esta acción no habrá resultados, porque no se hace un esfuerzo específico, adicional, sensible. Mi opinión, por lo tanto, es que quiten
esos 80 millones y que se comprometan en la parte que les corresponde. Le voy a hacer 3 propuestas. El año 8, 9 y 10, el Gobierno de Canarias, que es continuidad del anterior, puso en emergencia social, en ese trienio, 14 millones. 4, 6 y 4, sin contar las aportaciones de las cajas insulares a través de la obra social. Ahora, con la situación muy empeorada, pone 6 millones en el próximo trienio. 8, 9 y 10, 14 millones. 13, 14 y 15, 6 millones. Pero si estamos 3 veces peor. ¿Cómo? Con esos 6 millones no ayudamos ni a las ONG ni a los ayuntamientos. Necesitamos más recursos. La propuesta que le hacemos, 10 millones para la emergencia social este año, 10 millones el año que viene y 10 millones el año siguiente, porque eso sí que tiene una eficacia inmediata. La segunda, que el plan de empleo social lo mantenga, pero que inviertan ustedes las aportaciones. Pongan ustedes 2 tercios y dejen al ayuntamiento 1 tercio, porque eso ayuda a implicarle. Lo que no puede ser es que inviten ustedes a cenar y paguen los ayuntamientos. No puede ser. Los ayuntamientos están ahogados. Pongan ustedes 2 tercios que son responsables y competentes en políticas de empleo y que los ayuntamientos pongan 1 tercio. Y sobre todo haga usted un esfuerzo para recuperar los recortes brutales de estos años. Los 5 millones que usted pone de la PCI, hace 6 meses, no hace 6 años, ustedes le recortaron a la gestión de la PCI 2,6 millones a los ayuntamientos. A la partida de la PCI, 2,3 millones. Ahora recuperan 100.000 euros, en el mejor de los casos, en el año 14. La PCI, además de reformarla para que sea ágil, para que sea eficaz, necesita más recursos. La propuesta es duplicar la cantidad de la PCI en estos 3 años del plan. Y así todo seguirá siendo insuficiente. Hoy se tardan, decían ayer los colegios profesionales, pues 8, 10, 14 meses en responder. De manera que si nosotros conseguimos darle la vuelta al plan de empleo, si conseguimos que la PCI, tengamos más PCI y más rápida, si ponemos una cantidad significativa de la emergencia social, a lo mejor hacemos un plan de choque modesto, mínimo, pero que ayude. Porque ustedes aquí, insisto, tienen menos gastos. Pues escuchen bien esto, porque esto es... Ustedes pueden confundir a la opinión pública, e incluso pueden confundir a los informadores, pero lo que no van a confundir es a los que trabajan en esto y a los que nos dedicamos a esto, a la política. A nosotros sí que no nos van a confundir. El año 14, las políticas sociales van a tener, según el cuadro del documento, 271 millones. 6 millones, casi 5,6 millones menos que el presupuesto inicial del año 12. Es decir, que en su máximo despliegue el plan tiene menos recursos que lo que ustedes recortaron este año. No puede ser. Recupere dinero para el plan concertado, recupere dinero para el desarrollo de la ley de dependencia, que estamos a la cola. En definitiva, lo que les pedimos es que rectifiquen y que escuchen las propuestas de resolución que vamos a hacer hoy y hagan un plan de verdad, que no intenten zafarse de esto como un asunto menor, porque es que no se van a zafar. Porque es que esto va a continuar, porque el paro desgraciadamente del 35% será difícil que baje, porque se va a enquistar la injusticia en nuestra sociedad, porque va a haber gente que cada vez pierda la prestación por desempleo, porque van a aumentar las familias sin ingresos. Esto no se va a arreglar a corto plazo. Necesitamos un compromiso público, colectivo, para ayudar a esa gente. Las ONG hacen un trabajo encomiable, pero no es su tarea. La tarea es nuestra, de los poderes públicos, de la colectividad. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente coma, para que la gente tenga una vida digna. Y ustedes en este plan no hacen ningún esfuerzo adicional. Insisto, quien único lo hace son los ayuntamientos. Si ustedes no rectifican y se toman esto en serio, es evidente que desde la oposición les vamos a exigir responsabilidades, que para eso estamos, pero se las van a exigir los ciudadanos. Y esto que a primera impresión parecía un esfuerzo adicional y preocupación, se volverá en contra. Y les va a pasar como a otro plan, al Plan Canarias, que saben ustedes que se vendió como una estrategia para el cambio. Eso era una estrategia para el cambio económico y luego se quedó en nada. Este plan
no modificará, desgraciadamente, los parámetros de atención, porque los recursos sociales de esta comunidad están muy por debajo de la media, y nuestros problemas están muy por encima de la media, y por eso yo les pido que rectifiquen, que se tomen en serio esto y de verdad pongan recursos adicionales. Sí. 2 minutos, don Román. Sí. Y que pongan recursos adicionales para atender a los ciudadanos que desgraciadamente lo han perdido todo, que no son culpables de lo que le pasa, los culpables son las grandes transnacionales, el sistema financiero y las políticas que se han seguido en Bruselas, en Madrid y aquí, al rajatabla, las políticas de los recortes, las políticas que están generando una injusticia brutal, una brecha insalvable entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Cada vez hay más pobres y cada vez hay gente más rica. La brecha ha aumentado en esta crisis y solo las políticas públicas, las políticas de cohesión, las políticas comprometidas de redistribución de la riqueza pueden contribuir a paliar este mal momento. Y el Gobierno tiene una alta responsabilidad en esto. No intenten eludirla al filo del verano con un documento de andar por casa. Yo he leído cientos de documentos en mi vida y he visto pocos documentos tan inconsistentes como este. A los que nos dedicamos a esto, a los que tenemos un salario para hacer esto, se nos exige responsabilidad y rigor, solvencia. No se puede uno despachar con semejante estrategia un problema humano extraordinario de grandes dimensiones y que es necesario retomar desde la colectividad, desde el ámbito público, y el liderazgo tiene que ser del Gobierno para que no pase lo que está ocurriendo, que un ayuntamiento saca un plan de empleo, otro un plan contra la pobreza. Ustedes, el Gobierno de Canarias, si quieren ejercer esa función, tienen que liderar la lucha contra el desempleo, la lucha contra la pobreza y un cambio económico en el que nos van a encontrar si es para hacer cosas distintas a las que han hecho hasta ahora, que ha sido seguir la política de los recortes, la política de la austeridad que nos ha llevado a la miseria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.